Ahora sí. Hola y bienvenidos a toda la gente que está ya por el chat, que estaba muteado. Eh, Gracias por uniros a esta sesión de divulgación que comienzo hoy, que volvemos a hacer. Si hay alguien que esté viendo esto en diferido también, gracias por verlo, porque no sé si lo dejaré en diferido, seguramente también para quien quiera verlo más tarde. Y vamos a esperar un poquito para que se una la gente que quiera verlo en el chat. Y bueno, os cuento un poco cómo va a ir la sesión. También para eso, para ir haciendo tiempo y que la gente vaya entrando. Bueno, dime David si se escucha bien. David va a estar bajo los mandos hoy de la moderación del chat porque precisamente lo que iba a comentar es que normalmente aquí estamos siempre interactuando con el chat y demás. Pero en este caso lo que voy a hacer es, en la primera parte del directo, voy a hablar sobre de forma más expositiva, más tipo presentación, sobre el tema que hablamos hoy, que es sobre salud mental y videojuegos. Porque quiero comentar el artículo que veis justo ahí en la pantalla, que está escrito en letra pequeña, es la referencia del artículo, que ahora, bueno, hablaré mucho sobre él. Entonces en esta primera parte voy a hablar sin ver el chat. Entonces ahí va a estar pendiente David, Alba, bueno, toda la gente que esté moderando por ahí. Para la gente que entre nueva, pues si escriben o lo que sea, pues que no voy a estar atento al chat durante un momento. Entonces ahí simplemente es esperar. Porque en cuanto termine esta primera parte más expositiva, ya sí que pues me preguntáis cualquier duda que tengáis o me comentáis qué os ha parecido el artículo sobre este tema, sobre qué más cosas se podrían ver o qué podrían interesar. Y esa es un poco la intención. Que esto dé ideas para nuevas cosas y también pues entender un poco cómo funcionan las investigaciones científicas en profundidad, porque antes de empezar también quiero hacer un pequeño recordatorio o aviso, y es que el tema de las publicaciones científicas, de estos artículos, no son artículos de prensa generalista, no son esos artículos que salen en un periódico, sino que básicamente las investigaciones que se hacen en los laboratorios, en las universidades o donde se hagan, una vez están ya terminadas, tienen unos resultados, las publican en revistas científicas especializadas que pasan unos controles y es, digamos, el objetivo de los experimentos. Entonces, eso, iremos, o sea, esta primera parte de presentación de lo que es el tema. Eso, gracias a toda la gente que está entrando. Y nada, después de esta pequeña introducción, si queréis podemos ir empezando. Lo dicho, será un rato, más o menos en mis ensayos fueron entre 10 y 15 minutos, depende de lo que me enrolle. Y vale, comenzamos si queréis. Bueno, como veis aquí en esta presentación de pantalla, el título que pongo de jugar a Zelda, Breath of the Wild y películas de estudio Ghibli puede aumentar la felicidad vital y bienestar psicológico, utilizo estos conceptos porque son los que utilizan en el propio estudio. O sea, esos conceptos de felicidad vital y bienestar psicológico. Y lo que investigan es precisamente esto, ¿no? Lo veremos también ahora después, pero cómo este juego y determinadas películas, dos en concreto, cuando hicieron el estudio de Ghibli, pues pueden aumentar el bienestar. En los artículos científicos hay siempre una estructura bastante clásica. Para aquella gente que hayáis leído alguna publicación, os sonará. Y es que hay una primera parte de introducción que es donde asientan la base teórica o de investigación que hay hasta el momento. Ellos no parten de cero, no se le ocurre, no tienen una idea en un momento y dicen, ahora, publico y escribo lo que me apetece, sino que ellos buscan qué hay sobre ese tema, qué he investigado antes, y a partir de ahí, pues intentan aportar algo a mayores. Que esa es un poco la idea general. Suele ser la parte más larga, de hecho, la parte de introducción. No la vamos a ver entera porque es larguísima. De hecho, tuve que hacer recortes de esta parte. Inicialmente tenía un montón aquí de esta parte, pero al final lo he cortado bastante. Una segunda parte, que es a mí la que más me interesa, normalmente, o sea, es la que más me gusta, que es la parte de metodología, que es cómo hacen el experimento, o sea, qué hacen, quién participa, cuánta gente, qué condiciones hay o qué cosas cambian. Sería en esta parte. Una tercera, que es de resultados, que esa no la vamos a tocar, que es la parte más estadística, de análisis de datos y todo eso, que lo podéis ver en el artículo si tenéis curiosidad. La referencia está ahí abajo, justo la veis. Si queréis os lo puedo pegar en el chat después. Por si queréis leerlo, vamos, si alguien tiene curiosidad por saber
por ver en profundidad esto, porque yo lo voy a resumir mucho. Y la parte de discusión final, en la que básicamente cuentan qué encontraron, lo comparan con trabajos previos, dicen qué limitaciones tiene su experimento, porque al final no pueden abarcar, obviamente, muchas cosas, y dan recomendaciones de cara al futuro de qué se puede investigar y conclusiones que encuentran. Las conclusiones, por ejemplo, nosotros cuando termine esto podemos encontrar otras, a lo mejor, en base a los datos. Y antes de empezar con la parte, digamos, del artículo de introducción, ellos marcan un objetivo claro, que es responder a esta pregunta. Y es cómo afecta jugar a un videojuego de mundo abierto, en este caso el Zelda Breath of the Wild, que para quien no lo conozca, pues es ese juego de Zelda que salió en 2017, si no me equivoco, y que estamos empezando, por cierto, en el canal aquí. Y la nostalgia evocada por una película de Estudio Ghibli a estos aspectos que veis aquí. Estos son clave, por eso me voy a parar un poco. Al sentido de exploración, calma, dominio y habilidad, y propósito y significado. Son estos 4 conceptos, que son los que ronda, digamos, con los que trabaja el artículo. Y en última instancia, a la felicidad general, es como lo llaman. Pero básicamente es como estos 4 elementos sirven como vehículo para, en global, o sea, combinados ellos, pueden aumentar el bienestar psicológico. Es un poco el enfoque que le dan. Entonces, aquí en la parte de introducción, ya os digo que hay mucho que no pongo, o sea, realmente esto es muy interesante, si queréis leerlo, en el artículo lo tenéis. He elegido esta parte en la que se centran en los antecedentes, en las investigaciones que hay, justo de lo que acabamos de ver, de juegos de mundo abierto y nostalgia evocada por películas, en este caso no de Estudio Ghibli, pero digamos que nostalgia evocada por cine. En esas sensaciones, ¿no? De exploración, calma, dominio y habilidad y propósito y significado. Porque como comentaba, la idea es que estas sensaciones, cómo se combinan para generar bienestar. Antes de hablar un poco de esto que veis aquí en la pantalla, el término de nostalgia muchas veces nosotros lo entendemos como algo ambiguo o que puede ser bueno o malo, ¿no? O sea, realmente nostalgia no hay un consenso seguramente en si es bueno o malo. Aquí en el artículo hablan del aspecto positivo, para entendernos, de la nostalgia. Hablan como la nostalgia desde el punto de vista de que puede ayudar a las personas a recordar momentos importantes y a dar una sensación de continuidad y de estabilidad cuando en momentos en los que no hay esa estabilidad, ¿no? en la vida de la persona y digamos en momentos más complicados. Y que se pueden utilizar esos recuerdos nostálgicos para afianzar quiénes somos, en nuestra identidad, y resaltar esos puntos fuertes y aumentar la autoestima. Eso lo dice casi literal así en el artículo. Sobre todo porque este concepto de nostalgia también es muy importante en esta investigación, centrada sobre todo en las películas de Estudio Ghibli. La nostalgia no habla tanto del juego de mundo abierto, sino de las películas de Estudio Ghibli, que digamos tienen ese elemento central. Y como, bueno, aquí he puesto un poco algunos conceptos de los que hablan las investigaciones previas que hay en las diferentes sensaciones. Por ejemplo, investigaciones que estudian la exploración en juegos de mundo abierto encontraron que en general la gente indica que es una sensación gratificante, la libertad que ofrece el mundo, la capacidad de control sobre a dónde puedes ir y la recompensa a la curiosidad. Esto en los juegos de mundo abierto es bastante claro, y en el Zelda Breath of the Wild los propios investigadores de aquí, de este experimento, lo cuentan. Como, por ejemplo, en el mapa mismo no están marcados los puntos a los que tienes que ir, sino que de forma natural vas explorando y vas encontrando pequeñas cosas. Que si las semillas de Kolog por aquí, que si un santuario por allá, y de forma natural vas moviéndote por el mapa, haciendo que sea muy fluido, ¿no? la exploración. Hablan de la calma, en este caso el Zelda Breath of the Wild es un ejemplo perfecto de cómo está el diseño visual y musical orientado a reducir la frustración. Precisamente esa libertad que te da el juego, en los juegos de mundo abierto, pero en concreto este más todavía, de elegir cómo quieres, del rumbo que quieres tomar, realmente de elegir las cosas que quieres hacer, unido a este diseño, pues hacen que esta sensación de calma sea muy exagerada, ¿no? En los juegos de mundo abierto y en particular en este. En cuanto al dominio y habilidad, ligado a lo anterior, a esa libertad que tienes de qué camino tomar,
esa mejora personalizada y gradual de la que hablan otros estudios también es importante, porque en muchos juegos son muy lineales y hay una única manera de pasarlo, digamos, es machacar esa fórmula. Y puede generar esa frustración que hablábamos antes. El hacerlo aquí de manera gradual y personalizada aumenta esa sensación de dominio. O de un dominio más personalizado, de logro. El no notar que no eres capaz, sino que simplemente lo haces de una manera distinta. Y este último de propósito y significado es más... Suena más filosófico incluso. Hablan de la introspección, aceptación y crecimiento personal. Sobre todo enfocado a las películas de Estudio Ghibli. Porque hablan de que la narrativa de las películas, en cómo se cuentan las cosas, en la propia naturaleza que en las películas de Estudio Ghibli y en los mundos abiertos son muy importantes, ¿no? La naturaleza. Cómo pueden ayudar a esa introspección, porque, por ejemplo, en el Zelda Breath of the Wild hay muchas zonas del mapa en el que vas prácticamente solo, solamente te dedicas a recolectar, a explorar, con esa música de fondo en la que literalmente aunque estés jugando, estás en un momento de relajación, o eso intenta el juego, en el que estás tú solo con la naturaleza, y en ese sentido lo hablan, ¿no? Hay estudios sobre esto. Entonces, hay investigaciones diferentes de cada una de estas cosas, y en esta investigación intentaron unir todo, ver en qué medida cada una de estas cosas puede afectar a esa felicidad general. Combinar, ¿no?, lo que se había investigado y hacer algo un poco novedoso. Y lo que hicieron pues fue lo siguiente. En este caso participaron 518 personas, que había más inicialmente, pero después de descartes, de control y demás, que se dividieron en 4 grupos. Fueron estudiantes de posgrado esta investigación la hicieron universidades de Reino Unido, de Japón, y no me acuerdo de qué universidad más era. Bueno, eran 3 universidades. Y lo dividían en 4 grupos al azar. El primer grupo lo que hacía es jugar 30 minutos al juego, en este caso al Zelda que comentábamos. Veía 7 minutos de una película, elegí entre 2. Había una que era Totoro y la otra película era la de Nikki Aprendiz de Bruja, creo que se llama. No estoy seguro ahora mismo, que me perdonen los fans de Estudio Ghibli. Y eran al azar, ¿no? En este caso, cuando hablan de película, puede ser una de las 2. Y posteriormente hacían un cuestionario que iba típico, ¿no? De 1 muy en desacuerdo o 9 totalmente de acuerdo. Las preguntas del cuestionario están en el artículo y justo iban dirigidas a lo que hablábamos antes. Se centraban en esos aspectos de exploración, calma, propósito, orientadas a cómo lo hacían sentir, en qué presencia lo veían en el juego, en la película y demás, ¿no? Digamos que esas son las preguntas, los ítems que luego combinados darían unos resultados. El segundo grupo era de 30 minutos de juego y cuestionario, es decir, no había película. El tercero, había película y no había juego, más el cuestionario al final. Y luego el último grupo había cuestionario solamente. O sea, un experimento que yo lo veo y está bien planteado de primeras. Luego comentad también qué os parece. O sea, cualquier pregunta que tengáis igualmente podéis preguntarla ahora en el chat y la veo después. Lo digo por si se os ocurre y luego no olvidáis la pregunta, por si tenéis ese miedo. Pero esto es un poco como lo hicieron. Jugar a juegos, películas y ver qué responden en el cuestionario, si hay diferencia. Porque si no tiene efecto, o sea, básicamente es, si no afecta, es decir, si no hay un efecto de ese juego, de esa película, en esa sensación de bienestar, el grupo 4, en el que solo hace el cuestionario, debería ser igual a la puntuación del resto, porque realmente no afectaría. Y lo que encontraron, así en resumen, fueron varias cosas. Bueno, en este caso una mejora en todos estos dominios que hablábamos, de exploración, calma y demás. Y en particular el grupo 1, en el que estaban, digamos, la condición de juego más película, es en el que puntuó más alto en esto. Comparándolo con trabajos previos, aquí hacen un apartado en el que no mencionan los trabajos que decía antes, ¿no? Que iban en la misma línea, de calma, dominio y demás, sino que hablan de investigaciones de psicología con el tema de videojuegos. Dicen cómo se estudia mucho en cómo el juego excesivo puede afectar a salud mental a nivel negativo, cómo puede haber soledad durante el aislamiento social. También hay otros que hablan de aspectos positivos, ¿no? En este caso, por ejemplo, sobre el estado de ánimo. Pero en estos ítems en concreto no hay tanta investigación.
Entonces, bueno, luego en investigación futura vemos un poco qué sugieren. Pero antes hablamos de las limitaciones que encuentran ellos. Y es que no miden los efectos a largo plazo. Es decir, el cuestionario aquí se mide a corto plazo. No estás midiendo a largo plazo si afecta eso en tu vida, por ejemplo, ¿no? Es decir, esa felicidad que tienes después de jugar, ese bienestar, ¿cuánto se mantiene? Es un poco lo que le falta por medir. Hay más cosas para mí que no midieron, que no ponen, que luego lo podemos comentar. Hay otros aspectos que no midieron. Además, aquí yo os digo, o sea, hay esos 5 puntos, 4, bueno, eran 4 puntos, pero hay cosas que no midieron, como la inmersión, ese concepto de flow, que siempre me gustó mucho por el nombre y lo que significa, que es básicamente esas actividades que hacemos en las que el tiempo pasa volando sin que nos demos cuenta. Cuando estamos con atención plena haciendo algo y de repente ha pasado toda la tarde. Pues ese estado es lo que se conoce como estado de flow. Ese es un término que se utiliza en psicología, que se estudia, digamos. Y también otra limitación es la variedad de participantes. Como decía, eran estudiantes de posgrado y les gustaría pues, tener más variedad de participantes. Que en este caso no afecta, es decir, no es una muestra bastante grande y no afecta a la variedad de los resultados, pero sí que les gustaría tener más participantes, más variedad. Y el contenido, porque realmente esto también es de las cosas que luego podemos ver. ¿Qué tipo de juegos o de películas a mayores podrían haberse hecho para comparar grupos o para ver el efecto en otros casos? En cuanto a la investigación, ellos que proponen investigar cómo afectan estos juegos y este juego y estas películas en la reducción de la soledad y el dolor psicológico. Eso para empezar. Porque en el tema de las películas hace mucho hincapié en el concepto de unidad de familiar, porque en las películas, digamos, son protagonistas en los que hay ese entorno familiar más natural, en el que hay esa unidad, ¿no? Pues en este caso quieren ver si al concepto al término de soledad puede afectar. ¿Cómo se puede utilizar como herramienta para romper estereotipos? Es otra de las cosas que proponen. Ya os digo, podéis proponer vosotros investigaciones futuras sobre esto, que esto es, digamos, lo más interesante, ¿no? De qué se puede hacer viendo lo que hicieron. Y cómo influye en la vida en general, porque aquí vimos en el bienestar, pero podemos ver en las relaciones sociales, en el aprendizaje, por ejemplo, en la enseñanza, en un montón de cosas que podría utilizarse. Y como conclusiones, lo que indican son que hay efectos positivos en la reducción del estrés, la ansiedad y el agotamiento. Esto lo indican, aunque no es lo que os he comentado, que miden directamente, pero lo indican, que sale, digamos, en las preguntas del cuestionario, indican eso. Y además de aumento de la felicidad general, de esa sensación de bienestar psicológico y esas sensaciones que os comentaba. Entonces, este ha sido un poco lo que es el experimento. Ha sido mucha información de golpe, llevo mucho rato hablando, así que ahora lo que voy a hacer es cambiar de pantalla para poder también, pues eso, hablar con vosotros, que me contéis... Uy, espera un segundo, ahí está. Y pongo esta pantalla de aquí, a ver si me sale, más pequeña. Bueno, en realidad voy a poner esta, ¿vale? Esta de aquí, porque he preparado unas preguntas, por si no salían ideas de vuestra parte, de qué pueden haber hecho. Un poco de orientación por si no hay ideas. Jugar al manager me produce flow, exacto. eso también me pasa a mí. ¿Cómo se nota que este estudio no fue hecho a base de juegos online y PvP? Es que de juegos online y PvP, de hecho, eso lo hablamos, hicimos en un directo en su momento, en juegos multijugador en este sentido. Aquí es un tipo de juego muy concreto, un juego que está orientado a todo lo que veíais, ¿no? A esa sensación de calma, como Breath of the Wild es el ejemplo más claro, pero hay muchos juegos que son los que se conocen como los cozy juegos estos, ¿no? Que son de granjas y cosas así, que también tienen ese elemento de calma, más de farmeo y demás, que podría incluirse, no sé, o sea, ahí en la tercera pregunta tercera no, en la primera puede ser, o sea, ¿qué otros juegos o pelis creéis que podrían generar estos efectos, ¿no? De este bienestar, que terminas de jugar y te sientes mejor. Sabes que vienes de un día estresado, de una época mala, y que es como tu espacio seguro, que es ese que estás tú solo y que te puede ayudar. La pregunta clave para mí es si Nintendo, cuando hace el juego, busca realmente que la gente tenga ese tipo de sensaciones. Yo creo que en este caso, con los juegos de Zelda, sí. De hecho, Nintendo, o sea, como compañía, quitando las políticas que pueda tener, es una compañía que hace juegos orientada claramente al entorno familiar. O sea, eso es así, no hay discusión. Todos los años, en los premios del mejor juego del año,
en la categoría de juego familiar la gana Nintendo. Y este es un juego que es para todos los públicos y que precisamente está muy, muy buscado. De hecho, para mí una de las cosas que me hace que me guste menos el siguiente juego, el Tears of the Kingdom, es que o sea, meten elementos más oscuros, más... porque pasaron cosas, digamos, más dramáticas, por decirlo así. En el juego está más roto el mundo y lo notas en el ambiente. Entonces a mí no me genera esa sensación de tranquilidad. No es mi lugar seguro. Entonces... Mira que a mí me ha gustado mucho Don't Starve, que es de sobrevivir, ¿lo conoces? Sí, lo conozco, pero no lo he jugado. Don't Starve Together, si no me equivoco, ¿no? El concepto de forma me parece muy interesante. Yo creo que películas de infancia que nos llevan a un lugar seguro. Exacto, es ese concepto justo de nostalgia, de hecho. Para mí una de las cosas que no controlan bien, o que no vi, es en el grupo experimental en los que vimos, ver si esa gente efectivamente había visto las películas antes o no. Porque realmente... las películas de Estudio Ghibli te llevan a ese sentimiento de nostalgia si las has visto. Digamos, si has estado como niño o como niña viendo eso y luego volver a verlo te genera ese sentimiento. O sea, lo que para mí puede ser Harry Potter, que yo Harry Potter lo asocio a mi infancia y me genera esa nostalgia y ese... cuando viene invierno, lluvia y estás en casa, estás un día así y tal, te pones eso y es como volver, digamos, a tener esa sensación, ¿no? De... saber qué va a pasar y cómo va a terminar genera... Exacto, sí, total. Lo de ver cara de la moneda. A pesar de ser grandes ratos del juego tranquilo, para no se torna hostil y peligroso. Además de haber enemigos y que el medio ambiente puede ser muy drástico. Claro, es que en este caso ahí mezclan los dos, ¿no? Habría también, se podría investigar en juegos que unan en un ciclo día-noche de hostilidad o de calma, qué efectos tiene. Eso también sería interesante. Aquí el ciclo día-noche es muy tranquilo. O sea, es un ciclo que estás tranquilo de día y noche. O sea, el Zelda, aunque ponen el rollo de la luna carmesí, como que los enemigos se vuelvan a regenerar, es muy tranquilo. Y la sensación es muy de calma constantemente. A mí las cosas que me llamaron del estudio más, que bueno, digo porque voy viendo las preguntas que he preparado. O sea, me llamó la atención. Me gustó que hiciesen de esta forma. Pero me llamó la atención que no fuese más tiempo de juego o de película. Me parece demasiado poco. Que tuvieron efecto, que conste. Es decir, vieron el efecto, ¿no? Pero me parece que fue demasiado corto. Yo si tuviese que cambiar algo, seguramente sería más tiempo y medir lo que os digo. Si la gente vio las películas y si jugó ese juego antes. Porque no es lo mismo haber jugado al juego 100 horas y jugar esa media hora que no haber jugado nada, ¿no? Para mí. Pero bueno. Exacto, la sensación contraria a The Bear. No sé si alguien vio esa serie, es lo opuesto. O sea, exacto, o sea, te genera intranquilidad ver The Bear. Vas tranquilo, vienes a jugar al Zelda Breath of the Wild y de repente ves The Bear y se te va todo lo que conseguiste. La sensación de ser pequeño, estar una noche en tu casa calentito. Mira, justo eso, esa sensación de nostalgia, ese punto de vista es lo que en el artículo, si queréis leerlo, ya os digo, es en lo que se enfocan, ¿no? En ese... que supuestamente es en lo que las películas de Estudio Ghibli, que yo no las vi... obviamente muchas de ellas, otras sí. Hace mucho hincapié, ellos hablan de la magia de lo cotidiano. Hablan de cómo en las películas se enfocan en hacer cosas cotidianas, en comer, ¿no? con los abuelos o con quien sea. Y en esa rutina que tiene ese elemento mágico, porque te lleva a esa infancia, ¿no? Lo ven desde el punto de vista de niño, en que no tienes pues todas las cosas que te pasan ya en el camino a ser adulto y de adulto, que te pesan encima, ¿no? Esa inocencia, esa curiosidad por aprender, que también está en el juego, por explorar, son los que indican que está detrás de ese sentimiento de bienestar. Yo creo que el tiempo fue corto, aposta precisamente por lo dicho, ¿no? Que para que quedaran con la parte de la calma y en el momento de enemigos hostiles también puede ser, sí. Claro, porque al final en el juego entiendo que pondrían en un punto, digamos, el mismo punto a todo el mundo saliendo y luego, claro, si exploras hay gente que puede ir a la zona en la que mueres y ahí se puede... Igualmente, al ser una muestra grande, eso está controlado. Es decir, si hay gente que llega a un punto en el que se estresa porque hay un enemigo que lo mata, es raro que en un mundo abierto le pase a todo el mundo. O sea, es prácticamente imposible con una muestra grande de gente. Por eso lo hicieron. Si le pasas a todo el mundo, quedaría registrado. Digamos que no es un juego que te transmite calma, pero en este caso sí. Exacto, no daría el mismo resultado, justo. El experimento está bien hecho, es decir, no tengo nada que criticarle. A mayores que no me quedó claro eso, si la gente lo había jugado antes, que eso me gustaría saberlo y no me quedó claro.
Cosas que podrían haber sido distintas, lo que digo. ¿Qué otras cosas podrían medirse? Ellos indican algunas de, pues eso, de el tema de la soledad, del dolor, cómo puede afectar a otras cosas. No sé si hay alguna otra cosa que creéis que puede medirse en los juegos. La toxicidad en los juegos, por ejemplo, eso lo tratamos aquí. En los juegos hay determinados juegos que generan o aumentan el entorno tóxico. Es decir, es el efecto contrario. Tú puedes ser una persona tranquila. Es lo que sería conducir llevado a los videojuegos. Que tú puedes ser una persona tranquila a conducir y basta que conduzca un poco para que se altere. En los juegos, en determinados juegos igual. Genera gente tranquila. Hay un ambiente tóxico que te contamina y que te genera estar más tranquilos. También al final feliz, exacto. O sea, el tener cómo termine el juego. Claro, eso depende. Eso normalmente es en juegos más lineales. Juegos que la historia tiene más peso. El Zelda no tiene tanto peso la historia, sino que más el entorno, ¿no? El ambiente y así. Yo lo hubiera añadido tal vez a probar más juegos más agresivos para ver cómo reaccionan ante ello, como Resident Evil, juegos de terror y demás, que pueden despertar en ti otros instintos. Ellos lo hacen un poco por lo que dicen, de que ya han visto efectos en el estado de ánimo, en otras cosas, y quieren ver qué efectos tienen, pues eso, en el tema de esa felicidad, de ese bienestar. Cómo afectan los juegos agresivos o los juegos de terror, o eso seguramente hay investigaciones, eso es lo más probable. O sea, es decir, hay investigaciones de todo tipo, pero sí que es verdad que ellos lo mencionan. Hay muchos, y esto lo comentamos alguna vez, que están enfocados en la parte más negativa, ¿no? De cómo puede generar agresividad, que esos estudios, eso ya lo hemos visto bastantes veces aquí en el canal y en otros vídeos, que hay bastantes comillas que poner en estudios de agresividad, temas de violencia y así. Porque me suena un poco el terapia de choque, si responden a sobrevivir y se les sale bien, puede aumentar tu estima y confianza. Pueden verse más confiados si ven que he superado. Es que eso depende realmente de las personas, es decir, realmente el planteamiento del mundo abierto para una persona en la que quiera por eso me parece mejor. Yo siempre, eso es una cuestión personal también. La libertad, tener libertad que no tenerla. Es decir, cuando puedes elegir que sea más difícil a tu ritmo y te autosuperas, genera autoestima. Pero claro, en muchos juegos de terror o juegos así, para mucha gente son excesivamente difíciles. Entonces, si lo superas te genera autoconfianza, pero si no lo superas te llevas una hostia porque solamente hay una manera de hacerlo. Sin embargo, realmente en la vida hay muchas formas de hacer las cosas, no hay solamente una manera. Entonces, esa sensación de tener esa libertad de proceder o de hacer genera ese sentimiento de libertad que se asocia también en parte a ser cuando eras niño, cuando eras niña, que no pensabas en la mejor manera de hacer las cosas, simplemente probabas o hacías, ¿no? Pero sí que es verdad que puede haber un efecto de superación. Hay gente, digamos, eso depende de la personalidad de la gente. Hay gente en la que demandan exigencia en un juego que sea extremadamente difícil por el reto, o sea, por el tema de superarlo, la motivación que le da, y basan su autoestima en esa superación. Yo os digo, yo prefiero esa libertad, y creo que es mejor esa libertad en los juegos en la que si quieres tener esa superación puedes tenerla, pero si quieres simplemente disfrutar de una experiencia con calma, poder tenerlo también. O sea, por eso, que es algo personal, pero vamos. Pero si te fijas, ahí está el reto más profundo. Bueno, yo ahí no coincido con que sea más profundo. Estos juegos son difíciles, pero son retos. Ahí caes 1000 veces, pero luego otro paso te sientes súper bien. Yo soy un poco burro, pero pienso que a veces hay que poner un poco el límite para ser más fuertes. Ahí no coincido contigo, vamos. Ahí no coincido con ese planteamiento. Es cuestión de puntos de vista. Al menos en base a lo que a nivel psicológico pasa, tampoco veo evidencia de que haya que hacer ese martillo pilón, ¿no? De tú estás hecho de hierro, tú pasas bien y el otro es de blandito. No, eso no. Yo no coincido en base a lo que hay, porque realmente porque vas con un martillo de hierro. Simplemente las habilidades de esa persona y la forma de ser de esa persona no está hecha para ese tipo de juego. Sin embargo, es mucho mejor gestionando otras cosas en la que gente que pasa a Dark Souls a lo mejor no es capaz. Es decir, hay alguien que pasa a Dark Souls a la primera,
porque es un genio en eso, pero a esa persona la pones a hablar, por ejemplo, con otra persona sobre otro tema y es absolutamente inútil y se siente muy frustrado, con poca autoestima, porque no domina ese ámbito. Entonces por eso digo que la libertad siempre es positiva en ese sentido, ¿no? De que te ofrezca en función de las diferentes personalidades, porque no hay una manera de ser fuerte que sea esa manera de ser fuerte y otra no. La vida no te da siempre esa libertad. Bueno, ahí no depende, o sea, es decir, si estás preso o cosas así, no, pero en la vida realmente hay mucha libertad, mucha más de la que parece de hacer las cosas. No hay una única manera de hacer las cosas bien. O sea, eso es algo que en la vida es así, es decir, no hay una única forma de hacer las cosas, vamos. Por eso no está mal de todo el juego que te pone las cosas difíciles y te enseña a reaccionar. Ahí no coincido contigo, ya te digo, ahí no vamos a coincidir, pero bueno. Yo es que llevo mucho la mentalidad de la lucha, que eso que me ha pasado exactamente, de estar recibiendo hostias, estar agotado y me fuerzan a seguir porque si no me destruyen. Claro, eso es en tu forma, eso es digamos, tu forma de ser y las cosas que te han pasado han hecho que te gestiones así, ¿no? Pero sin embargo, o sea, como psicólogo aparte es así. Tú imagínate, el karate Kyushi es muy burro, te levantas. Sí, claro, tú lo ves en ese, porque es de tu experiencia personal, pero por eso digo que en ese tipo de estudios tienen a mucha gente. Entonces, al final, cuando combinas a mucha gente de diferentes sitios y los pones al azar, es cuando encuentran, digamos, lo que se puede parecer más a la realidad, ¿no? De en qué punto puede ser positivo o no. ¿Qué tal, Locar? Bueno, gracias a toda la gente que estés entrando por ahí, por cierto. Entonces, en ese sentido, ya os digo, la libertad que ofrece este juego, pues es el punto clave en el que todos coinciden, ¿no? La mayoría de la gente. Que conste que no todos coinciden, es decir, hay gente que dentro de esos grupos que vimos, habrá gente que opina, no, yo prefiero un reto difícil, que es lo que a mí me motiva. Eso está dentro de esa gente que hay, está. Es decir, están repartidos en los grupos. ¿Qué ocurre? Que precisamente con grupos grandes, cuando hay una persona así y hay 50 que no, sale que la gente prefiere tener esa libertad. No sé si me explico. Entonces, cuando hay un caso, o dos, o tres, lo que se llaman casos extremos, que tiran hacia otro tipo de forma de plantearse lo que les hace ser felices o lo que les hace tener esa sensación de bienestar, cuando escogen un grupo grande, los casos, digamos, imagínate, hay gente que prefiere retos difíciles, 3 de esos. Hay 3 que no quiere nada, que no le gustan los juegos, también están ahí dentro. Y luego, si hay una gran mayoría de personas que sí que les aporta esto, a nivel estadístico va a salir que es la tendencia y que es, digamos, por eso se dice, se produce este efecto significativo, ¿no? Gracias, Andreita. Estamos ya en la parte más de charla y de comentar un poco cómo ha ido de lo que comentaba el experimento, vamos. Entonces, bueno, si tenéis alguna impresión sobre eso, el experimento, la gente que lo haya estado escuchando y demás, comentadlo. Si no, también si tenéis alguna opinión a mayores, como comentaba Invica o así. Pero quiero destacar eso, que aquí había gente de todo tipo. No eligieron solamente a fans del juego en particular. Por cierto, estoy sin alertas y ahora mismo no estoy pendiente del chat. No sé si ha pasado algo. ¡Ese Ingua! Claro, que no lo veía, no lo veía. ¿Qué tal una silla por ahí? Claro, estaba justo comentando esto y no estaba atento. ¿Qué tal todo, Ingua? Bueno, no ha saltado la alerta. Espera un segundo. Porque estoy ya os digo, con esta parte. ¿Qué tal, Lara? Ha sido muy rápido realmente todo lo que he comentado. Entonces hay gente que está entrando ahora y que no ha podido estar en la presentación de esto. Uy, espera. Está sonando, pero en otro sitio. Esto sí que la alerta. No me lo esperaba. A mí me hace feliz volver a verte hacer directos. Vale, está saliendo, pero no sé por qué suena, pero lo tengo desactivado en teoría. Entonces no sé dónde está sonando. Pero bueno, creo que lo habéis escuchado, ¿no? ¿Qué tal, Docking? Y bueno, ¿qué tal todo, Ingua? ¿Qué tal va la vida? Y eso, bueno, Andreita, gracias por pasarte, dejar ahí el... Ah, vale, espera, es que eso era alerta de... Era una de bits, ¿no? Si no me equivoco, que son rupias, racha de visualizaciones. Y que no sé, eso que... Claro, es que yo Twitch ahora mismo desconozco cosas. No, vale, ha conseguido una racha de visualizaciones. Vale. Pero no estoy seguro si ha sido... Bueno, si ha sido bits, comentadme, porque no estoy seguro.
Sí, no, no sé por qué la alerta sonó tan tarde. O sea, las tengo bien configuradas en teoría, pero sonó tarde y no debería haber sonado, de hecho. No sé por qué. Pero bueno. Cosas del directo. Como tengo diferentes escenas, pues habrá una que... que ha sonado por ahí. La vida va que no es poco. Mucho trabajo y poco tiempo libre. Bueno, por suerte, pues va bien el trabajo, que eso es lo importante. Vale, genial, genial. Es que yo os digo que no... Como sonó la alerta, que entiendo que es de suscripción, porque sonó el mensaje de Ingua, pues no sabía, pero... Porque en lo que veis en la pantalla no salen esas cosas, pero luego en el chat sí. Entonces, pues es un poco confuso. Y... nada, justo estaba comentando, pues en resumen, para quien no estuviese... Voy a poner aquí otra vez la pantalla esta. Una investigación en la que se vio cómo jugar al Zelda Breath of the Wild y ver películas de estudio Ghibli podían aumentar el bienestar psicológico. Y estábamos debatiendo pues un poco, pues eso, en las preguntas que he puesto aquí yo de... Uy, esto no, esto es una... Esa parte, de hecho, es de las descartadas, es de las partes que no hablé porque era muy largo. Preguntas sobre la investigación o a mayores de la salud mental, que comentaba antes, daba su punto de vista ahí en Vika. Y bueno, estamos aquí comentando. Vale. Y eso, ¿qué tal todo, Docking y toda la gente que estáis entrando por ahí? Vale, bueno, y Lara también está entrando por ahí. Disculpad si no he saludado, porque claro, con todo el tema de la alerta esta que me ha desconfigurado. No sé por qué ha sonado esta alerta. Pero bueno. Y nada, en resumen, lo que decía. Medían una serie de cuestiones que hemos visto, ¿no? La sensación de exploración, calma y demás, en 500 y pico personas. Entonces, vieron que ese tipo de juego y de películas generan esa sensación de bienestar psicológico. Luego, que haya... O sea, eso no quiere decir que todas las personas de ese experimento lo hayan sentido así, sino que en global, vamos, el tema de por eso se cogen muestras grandes. Cuanto más grande sea la muestra, mejor por eso, porque tú imagínate que coges una muestra de 2 personas y una persona es precisamente alguien que prefiere los juegos muy exigentes, que no le gusta un juego que sea así como este, que lo odia. Entonces sale muy sesgado. Entonces por eso se hacen muestras grandes. Y esa es la importancia de muestras. Depende del tipo de medida que uses, pues muestras más grandes o pequeñas. Yo, como decía, a mí lo que me hubiese gustado a lo mejor es conocer el background anterior de las personas que hicieron el experimento. Es decir, de si habían jugado antes al juego o no, si habían visto las películas o no, porque es importante para mí. Y que hubiesen jugado un poquito más o visto un poquito más de película. Aunque sí que tuvo efecto, es decir, al final lo consiguieron, pero sí que me hubiese gustado. También, ¿qué otros juegos o películas pueden producir estos efectos? Realmente, yo creo que tienen que compartir un poco las características de lo que vimos, que tengan ese elemento de calma, ese elemento de tranquilidad, de estar en un sitio, pues eso, que te lleve a introspección un poco, o sea, esas películas así más tranquilas. Y también el hecho de haberlas disfrutado en la infancia, que es un poco el elemento de nostalgia que hablaban, es clave, ¿no? El haber pasado esos momentos en la infancia con hermanos, con tu familia, con quien sea, con colegas. Y luego en el futuro, digamos, siempre vas a recordar, a tener ese punto, ¿no? Ese lugar de seguro. 2 sillas ahí, Ingua. En esta casa con 2 sillas. Exacto, aquí el elemento nostalgia es... de hecho lo miden. O sea, aquí... bueno, voy a ir a... voy a ver si lo encuentro. Era aquí, si no me equivoco. Aquí habla... Esa era una de las... Bueno, aquí se ve cortado. La nostalgia es uno de los elementos clave en esto. Y sobre todo en las películas de estudio Ghibli. Es donde más lo mencionan. Yo creo que son los elementos. Entonces, ¿qué películas? Por ejemplo, en mi caso particular, Harry Potter son las películas con las que yo me crié y que me generan esa sensación. El Señor de los Anillos también. Son de guerra y así, pero quizá más Harry Potter. Lo vinculo más por el tema de ser infantil y todo eso. Que me generan ese efecto más de nostalgia y ese bienestar en el sentido de los que hablan. Pasa con juegos, por ejemplo. Juegos así de mi infancia, pues el Ocarina of Time. No es tan vasto el mundo, no hay esa libertad tan grande como hay en Breath of the Wild, pero Ocarina of Time, dentro de lo que cabe, es
un mundo abierto en la campiña de Irule, y sí que lo asocia aparte a ser pequeño y explorarlo por ahí. No sé si tenéis algunos juegos o películas en los que generen eso. Si quieres comentar por ahí. Dragon Ball claramente también. Dragon Ball está muy ligado a la infancia. Sí que es verdad que no tiene muchos de los elementos que estudiaban aquí. Es decir, no es tranquilo precisamente. O sea, es muy enérgico. Tiene ese elemento de nostalgia, pero no es tan machacante, no tan... ¿Qué aspecto de gente era variado? Exacto, esto es una de las cosas que eran las limitaciones. Dentro de las limitaciones que comentaban, a ver si lo encuentro por aquí. En las limitaciones, una de ellas es la variedad de participantes. Y es que sí que querrían tener más variedad de participantes porque participaron sobre todo gente de una edad parecida, porque eran estudiantes de posgrado. Que conste que está bien diseñado. ¿Por qué? Porque no es la edad lo que genera los resultados. Es decir, como todos los participantes eran de la misma edad, no es que en un grupo, porque los grupos eran estos, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. Bueno, aquí se ve cortado, pero son 4 grupos. Si me dices, imagínate, que hay gente de todas las edades y que por una casualidad muy muy grande del destino, al ponerlos al azar, en un grupo son gente de 20 años y en otro de 50, y hay diferencias entre los dos grupos, tú no sabes si es por el efecto del experimento, es decir, por haber jugado en un caso o no jugado, o si es por la edad. Sin embargo, si son todos de la misma edad, no es por la edad el efecto. No sé si me explico la diferencia entre los resultados de unos y otros. Entonces, la edad, en este caso, la variedad de grupo no está mal diseñada en ese sentido, pero sí que hablan de que les gustaría tener más variedad. Exacto, no hay un sesgo, es decir, no está condicionado a los resultados por la edad, pero sí que estaría interesante más variedad de edad para ver si esos efectos de bienestar y demás y también se producen en gente con edad mayor, por ejemplo, con personas de 50 años, de 60, si sigue afectando, porque es posible que hagas este experimento en vez de con gente de 20 años, entre 20 y 24, imagínate que sean todos entre 20 y 25. Los 500 personas. Tú si haces uno de 500 personas que son entre 50 y 60, puede ser que no consigas este efecto. Entonces ahí sí que puedes, o sea, si replicas el mismo experimento y cambias solamente la población y pones una edad de franja entre 50 y 60 y la única diferencia entre experimentos es la edad, pues se podría concluir que la edad afecta a la sensación de felicidad que te generan este tipo de juegos o de películas. Por conclusión lógica, porque si la única diferencia que queda es esa, pues sería la conclusión. Por eso dicen más participantes, también para que sea más heterogéneo en eso y poder extrapolar a más edades. Y en cuanto a contenido, pues se refieren al tema de probar con otros juegos, con otras películas que puedan generar ese efecto. Este experimento se hizo este año, en 2025, en primavera. O sea que realmente es un estudio reciente, no es un estudio antiguo, pero estaría guay ver... por ejemplo, qué película... Depende de la edad. Aquí, las películas que eligieron generan nostalgia en las personas de esa edad. Pero claro, películas de estudio Ghibli, seguramente personas de 60 años o 70 de aquí de España no generen esa nostalgia. Tendrían que cambiar y que sean películas que sean relativas a lo mejor a la infancia de esas personas. Seguramente haya alguna cosa por ahí también de nostalgia en este sentido, pero bueno. Entonces nada, el estudio os digo, es este, si queréis os paso por el chat la referencia. Es gratis realmente, o sea, podéis bajaros el PDF si entráis si lo buscáis en internet, no hace falta pagar porque hay casos en los que sí que hay que pagar. Pues eligieron películas, déjame buscarlo. Totoro, o sea, la de, bueno, Mi vecino Totoro es el nombre entero de la película. Y la otra es Nikki, aprendiz de bruja. En este caso había 4 grupos experimentales, como decía. Uno era grupo control. Y en los que veían películas, la gente iba al azar entre una u otra película. Veían 7 minutos de una o 7 minutos de otra. Yo la de Totoro la vi, pero la otra no. Y claro, de Ghibli pues en más películas pueden servir. Pero bueno, en esas dos son los que eligieron para el experimento. Y yo te digo, hay muchas cosas que no comenté porque, bueno, realmente el artículo es bastante largo. O sea, son 19 páginas y sí. Sí, total. O sea, de hecho, yo creo que eligieron un poco también...
no buscando resultado, pero en parte sobre seguro fueron. Que al final hay juegos de mundo abierto en los que no son tan chill como Breath of the Wild. O sea, Breath of the Wild es el sumum de la tranquilidad, de esa música de fondo. Yo, de hecho, bueno, la que está sonando ahora no es de ese juego, es del Wind Waker. Pero yo cuando estoy aquí haciendo cosas mis cosas, con código o lo que sea, me pongo música del Zelda Breath of the Wild de fondo. O sea, música ambiente, porque es muy de chill. Entonces, bueno, esto ha sido un poco el resumen de todo. Claro, la gente que no ha podido entrar desde el principio no ha podido ver un poco la trayectoria de lo que se plantearon y demás. Pero bueno, espero que a la gente que haya estado os haya gustado. Y a la gente que lo haya visto en diferido, que también, si hay alguien que lo haya ver. Porque a mí particularmente jugar un Zelda nuevo me evoca inevitablemente momentos de exploración y diversión con mi hermano y mis primos. Exacto, sí. Yo creo que también hay ese elemento, o sea, en la gente que hemos jugado a esos juegos de nuestra infancia. Breath of the Wild tiene ese elemento extra. Es decir, de por sí, si no hubiésemos jugado, nos transmitiría esto seguramente. Pero encima, si hemos jugado a eso de pequeños, pues se unen los dos factores, ¿no? La libertad de esa exploración y calma del propio juego con esa nostalgia de cuando éramos pequeños. Porque, claro, también hay ese elemento inherente del juego, de ser de chill. Porque yo hay juegos que he jugado en mi infancia que son mucho más frenéticos, para entendernos, y que no me generan esa sensación de tranquilidad. Sí, total. O sea, es que el diseño visual de Breath of the Wild, como dice Lara, es una de las cosas que hablan aquí. Hay un concepto que me parece muy interesante también, que es, hablan de la naturaleza como personaje en sí. Y tanto en las películas como en el juego, o sea, yo es que en las películas no conozco tanto, por eso me centro más en el juego. Te cuenta cosas en sí, el entorno. Es decir, tú vas a un sitio donde hay ruinas y está todo desértico y hay... ¿cómo se llaman? No me sale el nombre. Los guardianes que están con el moho verde. Te está contando en sí el entorno, cosas de la historia y la naturaleza, ¿no? Es un personaje, como quien dice, ¿no? De que te acompaña en todo momento. Aparte de la música, exacto. También el diseño de los personajes, de los villanos, son diseños cozy, o bueno, como se pronuncie, Lara me corregirá ahí. Son diseños hechos, de hecho, vienen tomados realmente de la estética Wind Waker. Mezclaron, claro, es que el tema de Breath of the Wild es muy curioso, porque si os fijáis en el personaje, es un diseño más realista dentro de lo que es Nintendo, o sea, son facciones más realistas, el personaje en sí. Pero el villano no, el villano es más cartoon, para entendernos. Más tipo, pues eso, la cabeza así más redonda, más grande. Para no generar esa sensación de terrorífico. Y esa fórmula la mantuvieron en Breath of the Wild y la seguirán manteniendo seguro en los siguientes Zelda. Esa fórmula en la que no hacen tipo cartoon al personaje, como era Wind Waker, sino que lo hacen más realista. Y a los enemigos los hacen menos terroríficos. De hecho, por ejemplo, en Twilight Princess sí que los enemigos son más oscuros, más estética realista. Y Twilight Princess no genera este efecto seguramente. O sea, al menos en mí. No me genera una sensación de calma y de chill. De hecho, es un juego que es bastante estresante. Estás como todo en tensión todo el rato. Entonces, no genera lo mismo. Y es un mundo grande también, pero cambia bastante. Sí, claro, total. Sí, o sea, realmente no sería un sesgo en el sentido de que aquí precisamente buscan medir el efecto nostalgia, ¿no? Es una de las cosas que se mide. El propio artículo hablan con efecto nostalgia, digamos, producido por las películas o por el juego. Es una de las cosas que miden, la nostalgia. Sí que eso no lo supe al leer el artículo, no me quedó claro. Me hubiese sabido... me hubiese gustado saber si habían jugado antes al juego o a qué juegos habían jugado para saber ese efecto, o sea, para controlar más ese efecto. Pero sí que el tema de la nostalgia lo manejan. De todos modos, eso que decía, con un grupo grande también se controla de forma automática. Es decir, si tienes a un grupo de 130 personas, como había en cada grupo, puede haber, al azar, además, puede haber 5, 10, 15, 20 personas a lo mejor que hayan jugado el juego que pueden sesgar al resto y el resto no.
Pero al final se va a equilibrar entre gente que lo ha jugado, gente que no, gente que tiene diferentes gustos, no sé si me explico. Entonces sí que se reduce un poco ese efecto de sesgar, porque no me tengan, digamos, a todos los fans en un grupo. Los fans se repartirían entre grupos. Entonces, al ser al azar, si están repartidos entre grupos, el efecto de ser fan se reduciría. Si es ser fan previo, no sé si me explico. Luego, una vez juegas y aplicas la condición experimental de jugar esa media hora, el efecto es por lo que haces tú en el experimento. Claro, es que el Twilight Princess no es relajante. De hecho, a mí es de los juegos de Zelda que menos me gusta. Yo creo que por eso. Y Tears of the Kingdom me pasa un poco lo mismo. Es un juego que me encanta, pero no me genera esa sensación de tranquilidad, porque yo la veo más... Hay mucha zona oscura, es más fácil morir, los poderes no me gustan tanto, y no tengo esa sensación de... Estoy en un mundo tranquilo en el que puedo ir por todo el mundo y no hay ningún sitio estresante. O sea, prácticamente ninguno. Y en Tears of the Kingdom sí que lo hay. O sea, es todo, es destruido todo. Y que, a ver, también es una experiencia positiva. No todos los juegos tienen que ser así. Pero depende de lo que busques, claro, en el juego. Si buscas justo, si quieres una experiencia más exigente, pues te pones un juego que te guste, que sea más exigente. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy pasando Celeste, que es un juego en 2D, que precisamente es exigente. Pero es exigente guay para mí. Es decir, para mí hay exigente mal y exigente bien. Para mí es exigente bien. Para mí exigente mal es en los que mueres y tienes que volver desde 50 minutos para atrás para llegar al mismo punto. Para mí es un diseño que para mí no tiene sentido. Pero bueno, es una cuestión personal. Claro, eso por gustos, de nuevo. Hay juegos donde es muerte y empiezas a partir de nuevo. O sea, es así. Pero bueno. Entonces, bueno, esto ha sido un poco el estudio, también el estado de la situación de la investigación en este sentido de bienestar, ¿no? Con estos parámetros que medían ellos a ver si lo encuentro por aquí, aquí, de exploración, calma, dominio y propósito. Es un poco lo que se ha investigado, se está investigando en temas de psicología. Entonces, nada, espero que os haya gustado, porque creo que voy a ir cerrando seguramente, para no alargarlo de más. Espera, voy a poner aquí esto para terminar. Y igualmente, cualquier duda que tengáis, o sea, otros días que hagamos directo, lo podéis preguntar o lo que sea, y lo hablamos de sobra. Ya sabéis, de lunes a jueves a mediodía, de 12:30 a 2 y algo, 2 y poco más o menos, estamos aquí haciendo juegos, o sea, jugando a algún juego. En este caso, de hecho, estamos pasando el Breath of the Wild, que lo empecé otra vez, porque al leer tanto de esto, pues me entraron ganas de jugar otra vez. Y también viendo noticias de temas de ciencia, para quien quiera pasarse en los mediodías. Y los jueves por la noche, un tema de esto, de divulgación. El siguiente que vamos a ver, el siguiente jueves, va a ser sobre cómo... O sea, cambiamos radicalmente de tema en cuanto a videojuegos. Y es que hay una investigación que tengo que leer y ver de qué va, pero creo, si no me equivoco, que va orientada a cómo el nivel socioeconómico, es decir, ser más pobre o más rico, afecta al desarrollo del cerebro cuando somos niños. Es decir, cómo físicamente afecta. No una cosa sutil de, no, es que soy más sensible, no. Simplemente en el desarrollo cerebral, cómo afecta el tener más o menos recursos. Y os digo, a lo mejor no es de todo fina la decisión la definición que acabo de deciros ahora. Pero bueno, cuando lea el artículo ya veré qué tratan y ya el jueves que viene os cuento. Entonces nada, eso. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha pasado. A Ingua, por supuesto, por esa pedazo de suscripción. Que ha salido la alerta por ahí con delay y sin verse. Pero bueno. Nada más. Voy a ir cerrando por aquí. Bueno, eso, gracias a Lara, a Ingua, a Alba, que ha estado desde el principio, ha sido la primera en inscribir, a Andreita, a Docking, a Invica, Locar, y no sé si me dejó alguien por ahí, que me disculpe si me dejó alguien. Voy a poner la música bueno, voy a cambiar la pantalla y voy a poner la música de cierre. Bueno, de hecho no voy a cambiar la música, ya que, total, estamos aquí con esta pantalla. Cambio la pantalla de cierre.